Yo hice facultativo de minas aquí en la escuela de Belmed y me coloqué entonces en Encasur en 1962, hasta 1993, que me jubilé, precisamente en el Pozo Espiel, donde nos encontramos actualmente. ¿Qué recuerdo? Era muy felices, muy felices. Otra foto del Tajo, que se ve muchos compañeros, obreros, ingenieros y nosotros. Y luego veía otra fotografía con un buen montón de carbón, eso era una gozada, ver esos montones de carbón en el exterior. Son recuerdos maravillosos. Endesa, en el desarrollo de sus proyectos mineros, siempre ha aplicado los principios del desarrollo sostenible dentro de su política de responsabilidad social corporativa. La actuación minera de Endesa se remonta a principios de los años 70 y ya desde el momento de la génesis de sus proyectos mineros ya imperaban los criterios, lógicamente, de recuperación de los terrenos afectados por la actividad minera, con el objetivo último de conseguir, una vez beneficiado el yacimiento, devolver los terrenos a su uso primitivo. Hay que tener en cuenta que cuando en los años 80, cuando iniciamos la actividad, no había una experiencia previa de ninguna empresa ni nadie en España que hubiera afrontado el reto de tener que restaurar una explotación minera de carbón a cielo abierto, ¿no? Entonces, en aquel momento, pues bueno, fue un reto para todo el mundo, fue un reto para todas las personas que iniciaron lo que son los trabajos de restauración que hoy en día podemos disfrutarlos todos y que nosotros hemos concluido. Cuando se ejecuta un proyecto minero, en este caso a cielo abierto, hay dos impactos muy importantes. La generación de escombreras exteriores, escombreras interiores y los huecos finales tienen un impacto visual importante. Las actuaciones de recuperación ambiental van dirigidas en una doble vía. Por un lado, a la integración paisajística en el entorno y por otro lado, al reaprovechamiento de los terrenos una vez devueltos a otros usos, en este caso agrícolas, ganaderos o incluso forestales. El reto es que una vez restaurado, que esa restauración sea sostenible. Efectivamente, que por sí sola el agua haga la función que necesitas, que es que sirva de nutriente para la planta, sirva de hábitat para las especies acuáticas, para la fauna, y todo el ecosistema en sí, a futuro, crezca por sí solo. El método de explotación elegido es el de minería de transferencia, que es un método que te permite simultanear los trabajos de explotación y restauración. De esta manera, no hay que esperar a la finalización del proyecto minero para ejecutar los trabajos de restauración de toda la superficie afectada. Durante este proceso, tanto la escombrera exterior como la escombrera interior se van conformando para darles formas onduladas, parecidas a las del relieve del entorno. Se cubren con tierra vegetal, un espesor aproximadamente de unos 30 centímetros, y posteriormente se hace una siembra, un abonado, con vegetación autóctona. En la primera fase se hace con pratenses, porque tiene un desarrollo más rápido para permitir fijar el terreno y mantener la estabilidad de los taludes que se han conformado. En una segunda fase se podría dedicar al cultivo del cereal y en una tercera fase, y ya última, para darle un mayor valor ecológico, se podría proceder a una reforestación. La realidad es que ahora mismo en los terrenos restaurados que dejamos aquí, lo que se tiene es una gran variedad de frutales, como puede ser el cerezo, el olivo, la vid, que se ha demostrado que tienen una gran producción y que por sí solos puedes mantener una explotación de los mismos sostenible. La fase final de la restauración de un proyecto minero es la recuperación del hueco final. Los huecos finales generalmente se dedican a un uso para almacenamiento de agua. El éxito de la restauración de un hueco final se consigue en el momento que se ha procedido al equilibrio de la masa de agua y al desarrollo de la vegetación de ribera, vegetación helofítica y colonización de la bifauna autóctona. Todos estos terrenos que ahora vemos tan verdes, tan poblados,
pues antiguamente eran zonas mucho más de barranco, zonas con escasa vegetación. Lo bueno que se hizo después de la explotación es lo bien que se ha quedado el terreno. Sobre todo, que nadie sepa que hubo una corta ahí, pero que sí sepan que hay una explotación, pero la empresa lo ha dejado tal y como estaba. Ver que vienes aquí y en vez del eco de los encargados y de los compañeros y de las máquinas, pues está el de las aves, está el de la fauna, está el de los anfibios. Eso es muy gratificante, ver que has podido crear algo. Mi nieta una vez me dijo: abuelo, esos hierros que... Y eso tenemos que conservarlo, porque no sabía mi nieta que era un castillete, donde por medio de una máquina de extracción y una jaula se bajaba al interior de la tierra para extraer esa riqueza que se llama carbón.